Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran hoy? Ya terminando el verano, ¿no? Pasando rápidamente el tiempo y ya estamos en marzo, nuestro primer programa de marzo. Hablaremos sobre un libro que me han solicitado muchas personas. Y es curioso porque es un libro complejo, es un libro difícil de leer, ¿no? Los alumnos sufren bastante con su lectura, tanto en el colegio, todavía hay colegios que piden este libro, como en la universidad, aquellos que estudian literatura hispanoamericana, ¿no? Sufren con su lectura y el lector que toma el libro porque quiere leerlo, porque se lo recomendaron, o porque se trata de Rulfo, de Juan Rulfo, bueno, también sufre con su lectura. Entonces, ustedes sospechan. Hablé de Rulfo Pedro Páramo. Hoy hablaremos de Pedro Páramo. Y antes de comenzar a hablar del libro, ya un clásico, ¿no?, de la literatura latinoamericana, preguntarles, ¿qué tipo de lector es usted? Normalmente el lector suele ser ese personaje que toma el libro, va a su sillón favorito, lleva un café o si fuma, ojalá que no, pero si fuma, prende un cigarro, abre el libro y se pone a leer, plácidamente, una actitud bien cómoda, placentera, el placer de la lectura. Pero a poco andar comienza a inquietarse porque no es el libro al cual está acostumbrado, ¿verdad? El lector está acostumbrado a un libro donde el narrador, el autor lo lleva de la mano, le va mostrando todo, le va explicando todo, le va diciendo todo como es. Le habla de los personajes, de las situaciones, le describe el mundo, las cosas. Un autor como Virgilio, ¿no? ¿Recuerdan Virgilio? Toma a Dante de la mano y lo lleva por ese mundo de muertos que es la Divina Comedia. Lo va cuidando, lo va protegiendo. Ese es normalmente el lector. Así somos los lectores. Nos gusta que nos den las cosas fáciles. Pero de repente llega a las manos, a sus manos, llega Pedro Páramo. Y Pedro Páramo ya es un libro diferente. Un libro que dio dolores de cabeza hasta los propios lectores avesados. Un libro distinto, claro, y eso es lo que un poco sacude al lector, lo que lo incomoda, porque Pedro Páramo es un libro que desafía, es como decir, miren, yo estoy aquí y ¿quién es capaz de leerme? Yo los desafío. Bueno, eso es. Patricio Zunín, por ejemplo, un periodista, entrevista a un montón de escritores acerca de Pedro Páramo. Entonces, un escritor argentino llamado Mempo Giardinelli, un escritor ya que ha ganado el premio Rómulo Gallegos y otros premios, dijo que
la obra de Rulfo, ¿no? Pedro Páramo es original, pero sobre todo, dice, es muy exigente. Es una obra muy exigente. Y por eso demanda, pide lectores avesados. Fíjese, avesados y agudos en la lectura. Claro, eso es lo más importante, dice él. ¿Pero por qué? Porque Rulfo exige, Pedro Páramo exige competencia lectora. Distinto, ¿no? De aquel lector que se sienta cómodamente, toma la novela y la lee. La lee porque tiene un narrador que le va contando todo, ¿no? Claro, es diferente, sin duda. Entonces, Pedro Páramo, fíjense que cuando se va a publicar, los compañeros, los críticos, los amigos, le decían a Rulfo, oye, mira, está complicada la novela, no la entendemos, no hay una acción que la una. Y de hecho, Ali Chumacero, es un tipo importante en México. Ali Chumacero es un novelista, es un ensayista, es un escritor conocido, ¿no? Y él estaba a cargo de las ediciones del Fondo de Cultura Económica, la famosa editorial, donde iba a publicar Rulfo su novela. Entonces, Ali Chumacero le dice que, mira, le dice, no hay en la novela, le dice, aquella unidad, aquella estructura, ese orden que se pide a las novelas. Y parece más que nada un texto que está unido, le dice, hilvanado por escenas interesantes, pero le falta es esa columna vertebral, ese núcleo que une la novela. Y 20 o 30 años después, Rulfo recuerda, claro, ya en 1980, ¿no? 85, Rulfo recuerda desde la universidad, ¿no? En una conferencia este episodio con Ali Chumacero. Entonces, en su recuerdo le dice, pero ¿cómo? Le dice, tú eres mi amigo, tú vas a editar la novela y tú me dices y me dices que la novela es mala. Entonces recuerda a Rulfo que Ali Chumacero le respondió, sí, le dice, tienes razón, pero no te preocupes porque igual tu novela no se va a vender. El ánimo, ¿no?, que le da el propio editor y revisor de la novela. Y Rulfo dice que efectivamente se vendieron apenas 1000 ejemplares de la novela en 4 años. Entonces, vean ustedes que sí, efectivamente, la novela ofrece dificultades en la lectura. Y no solamente Ali Chumacero, otros autores también han encontrado dificultades, pero han tenido una opinión bastante diversa. Por ejemplo, Mario Benedetti habla también de la novela, y el escritor uruguayo, ¿no? Y dice que sí, que la novela es una novela compleja, pero que el lector es capaz de descifrar la novela. Pero que claro, este lector
avesado, este lector que vaya detrás de ese núcleo es imprescindible para que pueda tomar la novela y aprehenderla, ¿no? Como lo que ella es. Ahora, ¿por qué todo esto con Pedro Páramo? ¿Qué hace Pedro Páramo diferente? ¿Cómo podemos leer entonces la novela? Esa es la gran pregunta. Porque efectivamente es una novela que provoca dolores de cabeza al lector no avesado. Pero ya ven ustedes que al lector avesado también le provoca dolores de cabeza. A mi modo de ver, lo que el lector debe comprender en primer lugar es que los personajes de Pedro Páramo están muertos. El propio narrador de la novela está muerto. Y los muertos no viven en un espacio ni en un tiempo como el que nosotros entendemos. En el mundo de los muertos no existe ni el mañana ni el ayer. Por decirlo de alguna manera, es un hoy permanente. Entonces el ayer se confunde con el mañana y el mañana con el ayer, evidentemente, y ya no sabemos más cuál es uno y cuál es el otro. Entonces, claro, esta facilidad de comprender un tiempo de otra manera, de entenderlo de otra manera, donde los espacios son distintos y donde van y vienen, hizo que tuviésemos que comprender que estos personajes pueden ir, estar y desaparecer. Porque no se concibe la realidad como nosotros la concebimos. Nosotros manejamos el tiempo a nuestro arbitrio. Modificamos los relojes, por ejemplo. Tenemos horario de verano, horario de invierno. Y cuando en una parte del mundo está de día, en otra parte está de noche. Y esa cosa no existe en un tiempo como el de Pedro Páramo. Y fíjense que el propio Rulfo dice, aclara cómo imaginarnos, como la pregunta que yo le hago al lector, a ustedes, y que me hacía yo, cómo imaginarnos desplazamientos, ¿no es cierto?, temporales, en un tiempo así entendido. ¿Cómo? Y que los acontecimientos, ¿verdad?, se organicen como se organizan en nuestra realidad espacio-temporal. Claro, porque nosotros organizamos el tiempo para que las acciones ocurran en un orden, en una secuencia. Hacemos esto primero y esto otro después. No hacemos lo después primero. Nosotros ordenamos y planificamos el tiempo. Y eso es fundamental entenderlo. Entonces, fíjense que el propio Rulfo nos dice, es un pueblo, dice, muerto, donde no viven nada más, dice, que ánimas, donde todos los personajes están muertos. Y aún dice, quien narra está muerto. Entonces no hay, dice Rulfo, no hay un límite entre el espacio, en el tiempo, no hay un límite, tampoco en el espacio. Entonces, así como aparecen, se desvanecen, dice Rulfo, los personajes. Y dentro de este confuso mundo complicado, ¿no es cierto?, enredado, se supone que los únicos que regresan a la Tierra
es una creencia muy popular, sobre todo en México, ¿verdad? Son las ánimas, las animitas, las ánimas de aquellos muertos que murieron en pecado. Importante eso. Y como era un pueblo en que casi todos morían en pecado, dice Rulfo, pues regresaban en su mayor parte. Habitaban, dice Rulfo, nuevamente el pueblo, pero eran ánimas, no eran seres vivos. Entonces, claro, la novela presenta esta dificultad que hace del lector un lector distinto. Ya nosotros, lectores de Pedro Páramo, no podemos sentarnos tranquilamente en nuestro asiento favorito con el cafecito en la mano y prepararnos para una lectura amena, simpática. No. Lo que Pedro Páramo exige de nosotros es que seamos una especie de investigadores, de detectives. Yo los llamo detectives lectores, que vayamos detrás de los hilos, porque fíjense que no es fácil, yo reconozco, no es fácil acompañar, hilvanar los mundos paralelos que son el mundo de Pedro Páramo y de Juan Preciado. Además, es una novela donde prácticamente todos los personajes son hijos del cacique de Pedro Páramo. Entonces, es complejo encontrar el hilo que una estos mundos que corren paralelo, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro rol? Yo sugiero al lector que acompañe la novela y se fije en quién está contando. ¿Quién está contando? ¿Qué cuenta uno? ¿Quién es ese personaje? A poco andar se va a dar cuenta que el relato de Juan Preciado, que está muerto, es el relato de un muerto a otro muerto, ¿no? Y que todos los personajes que están en las tumbas contiguas están todos muertos. Y cada uno cuenta una parte de lo que es este pueblo Comala, de lo que era Comala, un pueblo idílico, y de lo que es ahora, un pueblo donde habitan las ánimas, habitan los muertos. Así que, mis amigos, cuando tomen Pedro Páramo, asúmanlo como un desafío de lector. Es una novela transgresora, claro, como más tarde, 8 años después, lo fue Rayuela. Son novelas transgresoras, distintas, que exigen una postura diferente del lector. Y yo espero que con esto, ¿verdad?, la lectura de Pedro Páramo se les hará un poquito más fácil, más llana, y ir como un detective a ver qué pasa acá. Y no van a poder quedarse quietos en su sillón, no. Hay gente que acompaña la lectura con un lápiz, va anotando, en fin, cada lector comienza a encontrar su propia forma de abordar la novela. Bueno, mis amigos, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Yo, como siempre, les agradezco su atención. Espero que nos veamos en nuestro próximo programa, si Dios así lo quiere. Nos vemos hasta pronto y cuídense mucho, me parece.